Muy buenas noches, que Dios les bendiga. Este es el pastor Percy J. Riley de la ciudad de Los Ángeles, quien les saluda cordialmente en esta noche. Hoy vamos a estar hablando sobre la idolatría en la iglesia evangélica. Este tema no es muy bien visto dentro de los círculos evangélicos, porque para ellos la única iglesia que practica la idolatría es la iglesia católica. Es más, cuando usted les pregunta a ellos sobre la idolatría, inmediatamente empiezan a sacar las imágenes que la Iglesia Católica tiene dentro de sus parroquias. Pero nunca se han puesto a pensar que la idolatría no es solamente tener imágenes, no es solamente tener cuadros de santos, sino también la idolatría se refiere muchas veces a un aspecto mucho más amplio, a un aspecto más amplio de tener imágenes. Es curioso que Dios, hermanos amados, en su palabra prohíbe tener imágenes, pero al mismo tiempo le pide a Moisés hacer dos querubines en el arca de la alianza. Entremos pues ahora a un tema muy escabroso dentro de la iglesia evangélica, uno de los cuales Dios condenó radicalmente en uno de los primeros 10 mandamientos que le fueron dados a Moisés, y el cual dice: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Éxodo capítulo 20, 2 al 4. La iglesia evangélica se caracterizó por el rechazo radical a la idolatría. Sin embargo, lentamente algunos movimientos han caído en ello, hablando de la idolatría. En otras palabras, muchas congregaciones, muchos movimientos, muchas asociaciones han caído en la idolatría. Y lo que es peor, la idolatría está dentro de sus cultos, pues adoran al dinero, a los líderes y a muchos símbolos religiosos, como por ejemplo todo lo referente a Israel. Muchas veces se tiene un gran culto de adoración al pueblo de Israel.
Gloria a Dios, hermanos. Me van a disculpar, hermanos, por las interrupciones, pero es que estoy estoy en mi trabajo y por eso en ocasiones tengo que salirme, pero estamos hablando, como ya lo dije, de la idolatría dentro de la iglesia evangélica. Una de las primeras fases de este proceso evolutivo a la introducción de objetos con imágenes religiosas, como por ejemplo el shofar, la bandera de Israel, el arca de la alianza. Todo esto, aunque usted no lo crea, es parte de un proceso de idolatrización que el pueblo evangélico ha tenido hacia el pueblo de Israel. Y no solamente al pueblo de Israel. Mire, no hay nada de malo, no hay nada de malo en amar al pueblo de Israel. O sea, yo no estoy diciendo que no se ame, que no se estime, que no se ore por Israel. La Biblia dice que debemos de orar. El problema es cuando el fanatismo va más allá de lo que la Biblia permite. Ese es el problema. Y dentro de muchas congregaciones evangélicas, la admiración, la devoción, el amor por Israel ha traspasado ya los límites bíblicos, también como otros personajes dentro del mundo evangélico. Una de las primeras frases o una de las primeras fases de este proceso evolutivo a la introducción de objetos con imágenes religiosas comenzó con las simples cuadros con paisajes y textos bíblicos, que comenzaron a adornar las paredes de casas, templos, después que se hacían textos en yeso y madera. Había una tendencia a la bibliolatría. ¿Qué es la bibliolatría? Bueno, aunque usted no lo crea, la bibliolatría es la idolatría hacia la Biblia. Por eso se dice bibliolatría. Y usted me va a preguntar, ¿y cómo es posible que se vaya a la bibliolatría? O sea, que se llegue a idolatrar la Biblia. ¿Qué hay de malo en eso? Si la Biblia es la palabra de Dios, y estoy totalmente de acuerdo. El problema es, el problema es, cuando la Biblia este, no se estudia, no se lee como se debe y se idolatra, o sea, la identificación de los cristianos que expresaban su fe por portar símbolos. En otras palabras, la Biblia se ha convertido en un símbolo, en un ídolo, y no en lo que debe de ser. La palabra de Dios, que debe de ser leída, debe de ser estudiada, meditada, escudriñada por el creyente. Y hoy en día la Biblia se ve como un símbolo. Hay gente que tiene la Biblia en sus casas en el Salmo 91. No la leen, no la miran para nada. Ahí está la Biblia en la sala, en medio de la sala, abierta en el Salmo 91. En otras palabras, la tratan como una imagen, la tratan como un ídolo. Más que la palabra de Dios, que debe de estar meditada, debe estar orada, debe estar leída por el cristiano. Estos objetos y textos colgados en paredes o impresos en ropa existían en hogares que para el caso tenían leyendas que decían Dios es amor, y en dichos hogares había pleitos, discordia, violencia entre los esposos. Poco a poco estos textos fueron llevando imágenes, cruces, fotos de Cristo, hasta que se llegó a tener la bandera de Israel, la estrella de David, el shofar, hasta que se llegó a tener más figuras que letras. Se desató una ola de adornos religiosos tremenda. Se fabricaban manos orando, cruces, Biblias, lámparas que simbolizaban el Espíritu Santo, palomas, la estrella de David, la bandera de Israel, el shofar y cualquier otro símbolo religioso relacionado con el pueblo de Israel.
que no solo estaban en las paredes, sino también en los pechos, cadenas, pulseras, relojes, anillos, televisiones, carros, autobuses de los cristianos. Habían estampitas con imágenes de Cristo para marcar Biblias y otras cosas que tendían a llevarnos de vuelta a la idolatría. Sin embargo, el asunto tomó su fuerza como cuando evangelistas en los Estados Unidos y latinoamericanos iniciaron una técnica de ofertas radiales a cambio de ofrendas que daban miedo. Escuchemos algunas de ellas, permítanme. Como por ejemplo, si me escribe con tu ofrenda, le enviaré una cruz, un libro, una bandera de Israel, un bote de agua con agua del río Jordán, que le ayudará en su fe, que le ayudará en su vida espiritual y le ayudará en todos sus problemas. Eso, hermanos amados, se llama brujería. Eso se llama fetichismo. Eso se llama superstición. Sencillamente. O también la frase envía una ofrenda con tu petición y hoy mismo le enviaremos una oración impresa con la foto del evangelista Gille Ávila y de otros evangelistas. Eso se llama fetichismo. Eso se llama brujería, santería. Junto a su donativo, y estoy hablando de ejemplos que se usan para engañar a la gente, para manipular a la gente, para que la gente caiga en el fanatismo, pero que no son bíblicos. Permítanme un momento. Bueno, sigo. Junto a su donativo, exprese su necesidad, sea trabajo, dinero, salud, etc. Y le enviaremos un recuerdo que es un pomito contenido de agua del río Jordán, en donde fue bautizado Jesús y se hará el milagro. Creo que el que ofrecía esto debía haber traído un avión conteniendo solo agua del río Jordán, dejándolo seco. El problema con todo esto, hermanos, es que todo esto es fetichismo, todo esto es brujería, todo esto es santería, todo esto es idolatría. Les voy a dar un secreto. La oración no se vende. No se vende. Dios no está de venta. Dios no vende sus bendiciones. Pero lamentablemente dentro de muchas iglesias evangélicas se ha prostituido el evangelio al grado que se ha creado un sistema idolátrico dentro de la iglesia. ¿Qué otro ejemplo podríamos darle? Como vamos a dar este ejemplo. Amigo radio oyente, ayude esta obra de fe y le enviaremos por correo una postal conteniendo un grano de mostaza de la que habla la Biblia y recibirá con ella mucha fe. Eso se llama superstición. Eso es un engaño. ¿Por qué viene la fe? Por un grano de mostaza que le mandan a usted cuando usted envía $20, $50. No, la fe viene cuando escuchamos y escuchamos de la palabra de Dios. Es lo que dice la fe, es lo que dice la Biblia. ¿Sí? No por un grano de mostaza que le envían. Otro ejemplo de manipulación psicológica es esta. Está enfermo, el evangelista, pongamos Gille Ávila, le enviará un paño ungido, solo tiene que enviar una ofrenda de $20, de $50, más los gastos de envío. Todo eso se llama manipulación. Todo eso entra dentro del círculo vicioso de la idolatría. Si usted está enfermo, ¿qué le dice la Biblia? Usted está enfermo, la Biblia dice que vaya
y que los ancianos de la iglesia oren por usted y lo unjan con aceite, porque la oración del justo puede mucho. En otras palabras, yo no necesito enviar $20 por un paño ungido para que supuestamente este, me sane a mí. No, lo que yo tengo que hacer es doblar mis rodillas ante Jesucristo. Doblar mis rodillas ante Jesucristo y pedirle que me sane de toda enfermedad. Todas estas ofertas me hacen pensar honestamente, y lo voy a decir con mucho respeto, a las críticas que muchos evangélicos hacen hacia la Iglesia Católica. Que la Iglesia Católica por todo cobra por matrimonio, por sepelio, por bautismo y por donaciones, pero los evangélicos están haciendo lo mismo. Pero los evangélicos están haciendo lo mismo. Por ejemplo, muchos evangélicos critican a la Iglesia Católica por las indulgencias. Una vez, por las indulgencias, y ese fue el motivo por el cual Martín Lutero protestó por las indulgencias, por los abusos de la indulgencia. Juzgan a la Iglesia Católica por las indulgencias durante la Edad Media, cuando ofrecía a cambio de donativos pedazos de la cruz en que murió Jesús. Y saben, se ha hecho estudio de todos los pedazos de cruces que hay en el mundo y se ha demostrado que existen tantos fragmentos que podrían actualmente hacerse 5 cruces y todavía sobra material. Y ese es el problema con gente, con predicadores evangélicos que venden agua del río Jordán. Hermanos, el agua del río Jordán no tiene nada de especial, no tiene nada de milagroso, es una superstición y es lamentable que muchos evangélicos caigan en el engaño y se dejen engañar por gente mentirosa, manipulativa, que los ha llevado a idolatrar el agua del río Jordán, cuando la sanidad no está en el agua del río Jordán. Quien sana es Jesucristo. Quien levanta al enfermo, se llama Jesucristo. Y es una vergüenza que hayan evangélicos que critican a los católicos, pero ellos hacen lo mismo que critican. Hoy se habla de la siembra y la cosecha, de pactar con Dios por una petición, como que si pudiéramos comprar la voluntad y la bendición de Dios. Lo peor es que estas técnicas, lo peor es que estas técnicas de explotación de la fe se hacen cada vez de forma más descarada, con ofertas idolátricas. Con ofertas idolátricas, perdón. ¿En qué parte de la Biblia dice
que Dios tiene en venta sus bendiciones? ¿En qué parte de la Biblia dice que si tú das ofrendas, que si tú diezmas, Dios te va a bendecir? En ninguna parte. Gloria al Señor Jesús. Lo que empezó como un adorno se ha convertido en como un negocio dentro del pueblo evangélico. Se han convertido todas las cosas espirituales en un gran mercado que enriquecen a unos cuantos listos, por no decir ladrones. No solo se usan símbolos cristianos, ahora aparecen los símbolos judíos que inundan las iglesias, como la estrella de David, el talit, el shofar, la kipá e incluso la bandera de Israel. ¿Y qué podemos decir de los ídolos artísticos? Después aparece la música cristiana, que pasa a ser de una expresión de adoración, hoy se ha convertido en un gran negocio mercantil. La aparición del disco de acetato dio paso a la cinta magnetofónica y después a los CDs con música cristiana. Vinieron a llenar una necesidad espiritual en su comienzo. Actualmente entra en escena los DVDs, reproductor MP3 o MP3, MP4 y el iPod. Todo esto ha incrementado un gran negocio, no como un medio de edificación espiritual y de ayuda a la obra del Señor, sino como una forma de distracción y ganancias. La música cristiana es una industria explotada para fines personales y lucrativos, siendo un gran negocio que promueve por medio de videos y conciertos bendiciones que imparten unciones, pactos y transmiten bendición sin que se predique contra el pecado e incluso coreografía que a veces entran en lo profano, mundano y pornográfico en ocasiones. La verdad, mis estimados oyentes, no soy un pastor extremista, sino que soy un pastor consciente del grado de peligrosidad que vive la iglesia hoy en día. Gloria a Dios, hermanos. El peligro que la iglesia evangélica se encuentra, o que ya está en ese peligro, ya está en medio del apostasía, es que se ha olvidado de predicar la palabra del Señor con sencillez de corazón. Además, las ganancias no son para individuos, sino para sostener una obra misionera, ¿sí? Pero hoy, todas las ganancias que muchos pastores, que muchos cantantes tienen. Hermano Joseph de Ríos, Dios me lo bendiga, muy buenas noches, qué bueno que está por acá. Estamos hablando sobre la idolatría evangélica. Lamentablemente, mis estimados oyentes,
hoy en día, ya no se predica el verdadero evangelio. Hoy ya no se predica a Jesucristo, sino más bien se predica el interés de ganar dinero. Y a Dios se le hace a un lado. Dios es, podríamos decir, es el títere que muchos predicadores usan para sacar ganancias económicas. YouTube, thank you. Y ese es el problema en el cual se encuentra la iglesia hoy en día. See you later. Take care, man. Thank you. I'm talking. Thank you. Sobre la unción en los objetos, hay mucho que decir. Hablemos brevemente sobre la unción en los objetos. La iglesia evangélica ha entrado en la apostasía, ha caído en la idolatrización de objetos y de personas y de países. Hemos caído en un extremo delicado y peligroso al incrementarse como medio de explotación estas técnicas que no edifican al cuerpo de Cristo, sino que lo lleva a la superstición y ocultismo. Es cierto que una vez, mientras Pablo ministraba, ocurrieron sanidades y la gente llevaba sus mantos y delantales a los enfermos y estos se sanaban. Esto lo vemos en Hechos, capítulo 19, verso 12. Fíjese el término de llevar la ropa de sus cuerpos a los enfermos. Lo que descarta que Pablo distribuyese paños ungidos. Pero suponiendo que fuese cierto que Pablo envió paños ungidos a los enfermos, cosa que no dice. Cosa que no dice, sino que los enfermos enviaron paños y delantales de sus cuerpos. ¿De dónde sacan estos predicadores, estos pastores, estos evangelistas que se tiene que llevar pañales? Bueno, algunos lo harán, pañales, ropa. Todo esto se llama fetichismo. ¿De dónde sacamos base bíblica para decir que estos paños eran ungidos? ¿Acaso Pablo los vendía? De ninguna manera. Sea como sea, los paños no los envió Pablo, ni se los dio a la gente. Aquí no hay base para que hagamos de eso una fórmula doctrinal de algo que no se repitió, ni se enseñó más. En otras palabras, por 2000 años, no se practicó lo de los pañitos ungidos, sino fue hasta 1970 que nació el neopentecostalismo y el movimiento apostólico cuando se empezaron a usar los paños ungidos, lo cual no tiene bases bíblicas. Ahora se piden ofrendas de amor para enviarle un paño ungido. Eso se llama fetichismo. Y después se quejan que Dios no los bendiga, que Dios no los sane. Es que Dios no está comprometido a sanarte. Así puedes comprarte todos los paños que tú quieras. Dios no está comprometido a sanarte. Así, claro y pelado, como dicen en mi país. Dios sana de acuerdo a su voluntad, no de acuerdo a los paños que tú les compres a los evangelistas, a los predicadores, a los falsos profetas. Vamos a ver qué dice mi hermano Joseph Berríos aquí. Mi hermano Joseph Berríos dice, es que se olvidan
que el becerro de oro estaba hecho de lo mismo que buscaban los evangélicos de nuestra época: oro, plata y riquezas. Totalmente de acuerdo. Voy a decir algo que les va a molestar a muchos evangélicos. Les va a molestar a muchos pentecostales. Para muchos evangélicos, para muchos pentecostales, para muchos pastores, Cristo se ha convertido en un becerro de oro. ¿Sí? En otras palabras, Cristo ya no es el Hijo de Dios, ya no es el Rey de Reyes y ya no es el Señor de Señores. Cristo se ha convertido en el becerro de oro, del cual podemos sacarle riquezas, ganancias y hacernos ricos. En otras palabras, a Cristo, a Dios, a la Biblia, dentro del movimiento evangélico, se le ha hecho un ídolo. Se han desviado. El problema con los evangélicos es que se han aferrado a hechos aislados para explotación de la fe. Lo vuelvo a repetir. El problema de muchos pastores, de muchos pseudo apóstoles, de muchos pseudo profetas, es que se han aferrado a hechos aislados para la explotación, para la manipulación, para el engaño de la fe de gente ignorante que por no conocer la palabra de Dios se han dejado engañar. Cuando el apóstol Pablo le escribe a Timoteo por su mal de estómago, en vez de enviarle un paño ungido, fíjese bien, Pablo le envía una carta a Pablo le escribe a Timoteo, y en vez de mandarle un paño ungido para su sanidad, le aconseja que tomara en vez de agua, vino para su estómago por sus enfermedades. Esto lo vemos en 1 de Timoteo 5:23. Esto se podía expresar o prestar para ofrecer vino. Permítanme. Esto se podía prestar para ofrecer vino a los hermanos enfermos. Pero déjeme decirle algo. Cuando Pablo vivía, no tenían los mismos recursos médicos, medicinales, farmacéuticos que tenemos hoy en día. Por ejemplo, si a mí me duele el estómago, puedo ir a una farmacia, comprarme Alka-Seltzer y me quita el dolor de estómago. Pero en aquel tiempo no existían Alka-Seltzer, no existía Pepto-Bismol, no existían las medicinas que hoy, gracias a Dios, tenemos. El vino que Pablo le recomienda a Timoteo estaba fermentado, en otras palabras, tenía alcohol. Y el alcohol sabemos perfectamente que es un purificador, digámoslo de esa manera, por no tener una mejor palabra. Y esto quitaba cualquier bacteria, mataba cualquier bacteria que Timoteo hubiera tenido en su estómago. Pero también el hecho de que Pablo recomiende el vino a los hermanos o a Timoteo no es excusa para ir a comprar una botella de vino todos los días y tomármela todos los días. O sea, la Biblia no registra que se prohíba el vino. Debe de haber un balance. Algo parecido ocurrió en la Edad Media, cuando la Iglesia Católica en España promovía la venta de cierto vino para bendición y sanidad del cuerpo, favoreciendo a ciertos intereses vinícolas.
y hoy se hace igual dentro de la iglesia evangélica. Siendo honesto, no estoy en contra que un siervo de Dios, un pastor o cualquier otro ministro use este medio, así lo sienta o la necesidad lo exija. Pero explotarlo por radio o televisión pidiendo ofrendas a cambio de paños ungidos es un peligro que nos lleva a errores e idolatría y a la vez una dependencia en lo que sería el fetichismo, que hoy en día el fetichismo se ha convertido en el pan diario dentro de muchas congregaciones pentecostales y neopentecostales. Cuando lo bíblico es ir a la iglesia y pedir oración o llamar a los ancianos para que oren por los enfermos, como manda la palabra de Dios en Santiago, capítulo 5, versos 13 al 14. Lamentablemente estamos cayendo en la doctrina del agua bendita para bendecir las cosas y las casas de los malos espíritus. ¿Cuántas veces no hemos escuchado a pastores evangelistas que mandan a los creyentes a ungir las casas, a ungir las puertas, las ventanas, los dormitorios, la cocina, la sala, el patio trasero, el patio de enfrente, a ungir a cada niño, a cada niña, al esposo, a la esposa, a la suegra? Hay algunos que ni siquiera ungen a la suegra para que no alcance la bendición de Dios. Esto se llama superstición. Esto se llama fetichismo. Lo diferente a la iglesia católica es que ellos usan agua que es más barata, pero los evangélicos usan aceite que es más caro. Siempre queriendo llevarle la contraria a la iglesia católica. Pronto escucharemos anuncios de este tipo. Llévese esta imagen del evangelista ungida a su casa y recibirá bendición y protección de los delincuentes. Compre y coloque esta imagen o cruz y recibirá las peticiones de su corazón. Pero déjenme decirle que ya se está practicando en muchos lugares. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que se unja la casa con aceite, pero que también se aplique la sangre de Cristo en los dinteles de las puertas, en las ventanas y en cualquier parte de la casa, en el carro, en los hijos, para que la sangre de Cristo proteja, libere y rechace todo ataque de Satanás? Muchos evangélicos hoy han llegado a usar la sangre de Cristo como un fetiche, como un amuleto. Y se les olvida que la sangre de Cristo solamente sirvió para limpiar nuestros pecados en la cruz del Calvario. Vamos a ver qué dice mi hermano Joseph Berríos. En el día de hoy se usa el vino tinto para controlar el colesterol. Pero esto es si se toma con moderación. ¿A poco el vino tinto es bueno para bajar el colesterol? Pero con moderación. Sí, no, sí, claro, claro. Yo tengo vino tinto, pero es el vino judío que usan en la, ¿cómo se llama? En el Passover. Ese vino también está bueno. ¿O te acuerdas el vino, la botella de vino que te enseñé? Ese es el vino que yo tengo. Entonces una botellita al día. Una copita al día es buena, entonces, con moderación, ¿no? Sí, no me sorprendo, ok. No me sorprendería si vemos que los evangélicos vendan la salvación siendo las indulgencias evangélicas. Ya las venden. O pasaj a la Pascua. Sí, es ese tipo de vino que yo tengo. Ya se me está acabando, ¿eh? Ya se me acabó una botellita. Ay, no.
No me sorprendería. Sí, no, ya lo hacen. Ya lo hacen. ¿Has oído hablar de las primicias? Esas son las indulgencias evangélicas. Los pactos financieros. Esas son las indulgencias evangélicas. Ya se está practicando. Si seguimos por este camino, vamos a la explotación descarada de la fe, a la sanidad y los dones del Espíritu Santo. De esta forma, caeremos en la idolatría y la superstición. Pero siendo honesto, muchas congregaciones evangélicas ya han caído en la superstición, ya han caído en la idolatría. Por otro lado está la exaltación del hombre, en torno al cual se forman cultos, leyendas y alabanzas que le roban la gloria al Señor. Se le piden autógrafos, se venden sus fotos y se le recibe con pompas, guardaespaldas y patrullas. Tienen sus managers que hacen los arreglos. Y déjenme decirles algo, ¿eh? Esto de que tienen guardaespaldas es cierto. Que lo reciben con pompa es verdad. Cuando yo iba a predicar a ciertas iglesias en México y aquí en Estados Unidos, yo tenía gente, bueno, la iglesia ponía, no es que yo lo pidiera, yo jamás pedí eso. La gente, habían pastores que cuando yo entraba, había gente que me cuidaba, como guardaespaldas, pues. Y era gente que estaban, según ellos, cuidando al siervo de Dios. Hay pastores que no permiten que sus miembros vayan a hablar con ellos después del culto, sino que hay diáconos encargados de escoltar al pastor desde el púlpito hasta la oficina pastoral. Y nadie, ningún miembro de la iglesia, puede ir a hablar con el pastor si no tiene previa cita. En otras palabras, el pastor ya no está para servir las ovejas, sino está para cuidarse de las ovejas. ¿Sí entienden? El pastor ya no está para cuidar a las ovejas, sino para cuidarse de las ovejas. Es lamentable. Y hay iglesias que han llegado a idolatrar a sus pastores, a los líderes. Sus nombres son tan grandes en la propaganda que apenas se ve el nombre de Cristo. La próxima vez que usted vea un anuncio publicitario de una cruzada o de algún evento, mire dónde aparece el nombre de Cristo, Dios, Señor, Jesucristo, Padre Santo, y se va a dar de cuenta que ahora en las publicaciones ya casi no aparece. A ese grado está llegando a la iglesia evangélica. Sus fotos y hazañas milagrosas cubren la hoja. Hace alarde de su gran poder con títulos que le proclaman el gran siervo, el gran ungido, etcétera. Como por ejemplo, me voy a quedar acá porque el estudio está un poco largo y no quiero hacerlo extenso. Con esto voy a terminar con este ejemplo. Cuando usted oiga las predicaciones de Gigi Ávila, analice bien las predicaciones de Gigi Ávila y usted va a notar algo muy curioso en todas sus predicaciones o en la mayoría de sus predicaciones. Lo que usted va a notar, permítame un momento. A ver qué dice mi hermano José Berríos. Pues Pastor Percy, cuando empezara a vender su foto ungido con poder y unción de lo más alto. Ay, Jesús.
Se voy a mandar a vender mis corbatas, no. La corbata ungida que usé en la campaña en México, en Minatitlán, en Poza Rica, Ciudad Juárez, mi saco. No, sí. Hay pastores que piensan que su saco, su corbata están ungidos. En serio, ¿sí? Tienes razón, es verdad. Ok, vamos con lo de Gigi Ávila. La próxima vez que usted quiera ver un video, una predicación de Gigi Ávila, analice la predicación. Y usted se va a dar de cuenta que en la mayoría de las predicaciones de Gigi Ávila habla más de sus ayunos, de sus visiones, de sus experiencias personales, de sus viajes al cielo, de las veces que se le apareció Cristo, de las veces que se le apareció la muerte, de las veces que se le apareció el ángel de Jehová, las veces que Dios le revelaba algo. A Gigi Ávila, como dice mi hermano Joseph Berríos, hoy en día Dios le habla más a los profetas que los que le hablaba de lo que le hablaba a los profetas del Antiguo Testamento. A Gigi Ávila, Dios le hablaba, Dios le revelaba más que a Isaías, a Jeremías, a Miqueas, Zacarías, Jonás, a Moisés. Entonces, ¿está bien eso? Claro que no está bien. Analice las predicaciones de Gigi Ávila y usted se va a dar cuenta que Gigi Ávila hablaba más de él que de Cristo. A Jesús lo usaba como referencia, pero el tema central, el personaje central de muchos de los mensajes de Gigi Ávila era Gigi Ávila, no era Jesús. ¿Sí? Había mucho salto, mucho grito, pero no había palabra de Dios. Bueno, mis hermanos, pues yo me voy a despedir. Que la paz de Cristo sea con todos ustedes. Hermano Joseph Berríos, que Dios me lo bendiga. Gracias por haber estado acá. Que la paz del Señor sea con usted. Y oro que Dios conteste todas y cada una de sus oraciones. Y que Dios los siga bendiciendo más y más. Gloria a Dios. Son mis oraciones sinceras. Muy buenas noches, Joseph. Que Dios te bendiga. Y a todos los que van a oír este mensaje. Que Dios los bendiga. Hoy transmití en diferentes plataformas. Gloria a Dios. Oh, gracias, sí. Igualmente, que tengas feliz fin de semana. Bendecido. Bueno, pues que Dios los bendiga, los guarde. Yo me despido como siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y quedamos en la paz de Jesús. Dios los bendiga y Dios